Le damos la bienvenida a la mesa 2, Juventudes, del tercer Workshop Internacional Virtual, Investigación en Imaginarios y Representaciones. Compañera Verónica, siguiente lámina, por favor. Siguiente. Tenemos como presentación número 1, representaciones sociales sobre la discriminación racial hacia los estudiantes indígenas universitarios por parte de Yeisira Jacqueline Dorantes Carrión de la Universidad Veracruzana. Adelante, por favor. Puede compartir pantalla. Únicamente recordarles que se está tomando un tiempo de 15 minutos por cada ponente. Favor de respetar los tiempos para que podamos avanzar de una manera más óptima, por favor. Gracias. De acuerdo, si por el momento no se encuentra la ponente Jaycee, continuamos por temas de tiempos, si gustan, con lo que sería la ponente Andrea Aravena, con el tema Vivir y estudiar en pandemia, por favor. Bien, buenas tardes. Entonces yo puedo compartir pantalla, ¿no? ¿Entiendo? Adelante, por favor. Muy bien, ¿cuánto es el tiempo que tenemos? 15 minutos. Perdón, Ok. maestra, ¿ahorita me escuchan? Quisiera confirmar si es que se está compartiendo mi pantalla. ¿Hola? Sí, la pantalla sí se está viendo. Bien, bueno, 5 menos 10. Esta investigación se realizó en el marco de un proyecto UCO en Concepción, Chile. Hubo un equipo de investigación y tesistas, y yo soy la investigadora a cargo, y en la presentación se llama entonces Nuevas Subjetividades Imaginarios Sociales de la Educación Superior. Es una investigación que se realizó con el objetivo de comprender la manera en que los estudiantes que ingresaban a la universidad y a los institutos profesionales del año 2020 pensaban e imaginaban su proceso de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos eran elucidar nuevas subjetividades e imaginarios sociales emergentes en caso de haber acerca de los estudios superiores, comprender la manera en que los estudiantes vivían los estudios online en contexto de pandemia, comprender la manera en que vivían o habían vivido la complejidad social y política post-estallido social del 18 de octubre del año 2019, puesto que esta es la corte que entró el 2020 a la universidad, y comparar los imaginarios sociales respecto a los estudios superiores de quienes entraban a la universidad, de quienes entraban al instituto técnico profesional. Desde un punto de vista metodológico, se trabajó con análisis de fuentes secundarias, reuniones virtuales, realización de, en esta primera parte, 58 entrevistas en profundidad en modalidad online. La unidad de análisis fueron estudiantes de primer año de enseñanza superior, hombres y mujeres de 18 años y más. El equipo de investigación fue multidisciplinario, se aplicó un enfoque fenomenográfico y fenomenológico de trabajo y análisis. Se trabajó con metodologías cualitativas en modalidad virtual, aplicando entrevistas en profundidad. El muestreo fue simple, aleatorio en una primera fase y por cuotas en una segunda ocasión. Respondían los estudiantes que de las facultades que no teníamos suficientemente cubiertas. El análisis se realizó mediante malla temática y sacos semánticos en el software En Vivo 11, a través de, logramos definir 51 subcategorías analíticas agrupadas en 14 categorías y meta agrupadas en 3 categorías. Trabajamos mediante análisis hermenéutico y triangulación analítica a partir de codificaciones grupales. Y bueno, se tuvieron consideraciones éticas y consentimientos informados de asentimiento o disentimiento. Esta es la distribución de la muestra conforme género, si trabaja o no trabaja, si estudia en la universidad o se estudia en el instituto.
y el tipo de hogar, el tipo de escuela donde cursó la enseñanza media, ya sea municipal, que están administradas por los municipios, en Chile particular subvencionado, que son, se paga una cuota pequeña para materiales y cosas así, o bien el municipal es gratuito, o bien particulares pagados. Respecto de los antecedentes teóricos, por cierto, trabajamos con la teoría de los imaginarios sociales. No voy a detallar todos los enfoques porque no hay tiempo, y puesto que este es un workshop, ¿no es cierto? Análisis de subjetividades juveniles, estudios de juventud y expectativas juveniles, ¿no? Expectativas valorativas respecto del futuro, estudios sobre inserción y adaptación de estudiantes en educación superior, ¿no? Es decir, qué tipo de perfil de estudiante estamos enfrentando en Chile, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tipo de estudiante que está llegando a la universidad y a la educación terciaria? ¿Cuál es su diferencia con otras generaciones? Y de la misma manera, ¿qué pasa con los estudios en contexto de pandemia? ¿No es cierto? Puesto que todos estos estudiantes fueron estudiantes que ingresaron al primer año de universidad, que lo que aquí se dice siendo mechones, online, ¿no? Por lo tanto, no tuvieron un acercamiento presencial. Fueron una vez, pero no a clase, apenas a matricularse, una cosa así, puesto que la pandemia, el 18 de marzo se empezaron las cuarentenas y la universidad empieza por ahí por el 21 de marzo, ¿no? En Chile. Bien, organizamos la presentación con arreglo a algunos, solamente a 3 categorías. Lo primero, respecto de expectativas juveniles de la educación superior. Básicamente hay que comprender estas expectativas juveniles en el marco de lo que fue el aumento de la conflictividad social a partir de los años 2006 y 2011 en Chile. Fue acompañado de una escalada de movilizaciones estudiantiles cuyo objeto ha sido el cuestionamiento de la idea de educación de mercado, ¿no? La educación universitaria pagada, y va dando cuenta de una manera que va impactando al conjunto de estudiantes de educación superior en el país. Esto tiene que ver con la manera en que piensan e imaginan la universidad, por un lado desde un punto de vista positivo, ¿no? Como una manera, como un mundo de oportunidades, una manera de ascender socialmente y de obtener reconocimiento social, que es lo que hemos denominado un imaginario idealista, ¿no? Que es el antiguo imaginario idealista conforme al cual en nuestros países se decía que el ascenso social se iba a lograr, ¿no? mediante los estudios, ¿no? Y especialmente los estudios universitarios. Pero este imaginario idealista no es tan común como nosotros esperábamos, sino que pesa más bien un tipo de imaginario negativo o pensamiento negativo, ¿no es cierto?, a través de una generación que tiene temores, que tiene temor al futuro, que entiende que no sabe si van a ganarse la vida, que después de la reforma de Bachelet del año 2015 accede a la universidad de manera gratuita, antes se endeudaban, y hemos vivido desde el año 2011 aproximadamente una escalada de aumento de las matrículas, ¿no es cierto? Por ejemplo, antes teníamos cursos de 20 estudiantes, hoy día tenemos cursos de 80, de 100 estudiantes. En carreras como la mía, y básicamente un tercio de los estudiantes con un pensamiento muy, muy negativo. Entonces, muchos de ellos tienen acceso a becas y sienten que se ganaron la beca y que sus padres o madres quieren que estudien, pero la verdad es que a ellos no les interesa, ¿no? Entonces, eso que sienten que ingresan por presión, que la sociedad los presiona para estudiar en la universidad, se sienten derrotados, creen que va a ser muy difícil, sienten que es una obligación, ¿no? Piensan que hay que estudiar demasiado y por otro lado no valoran el estudio, dicen ¿para qué estudiar si con esta carrera no voy a encontrar trabajo, no me voy a ganar la vida? Que sería como un discurso anticipatorio, y paralelamente también entonces los hemos caracterizado con un imaginario marcado por miedo al fracaso, al endeudamiento, si es que no tienen acceso a becas, a la educación de mala calidad, porque vienen con un discurso de que la educación gratuita es de mala calidad, y bueno, como ya lo dije, estudiar por imperativo de la familia o de la beca.
Bien, en un segundo módulo, solamente aquí vamos a dar algunos de resultados, ¿cierto? Una de las cuestiones que le interesaba al proyecto era comprender cómo podíamos entender y facilitar el tránsito entre la enseñanza media y la educación superior. Entonces, una de las cuestiones que trabajamos con estos jóvenes fue si se sentían preparados y un imaginario frecuente es decir que no se sienten preparados, ¿no es cierto? Y no se, por ejemplo, en las entrevistas que hicimos el primer semestre del año 2020, decían que sus temores a priori era no saber si iban a rendir, no saber si iban a ser capaces de comprender, si iban a estar a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? No poder entender lo que hablaba el profesor o la profesora por el lenguaje más académico y menos chileno de la calle. Sin embargo, todos los que manifiestan estos temores dicen que con el tiempo ese temor se fue superando, ¿no? También dicen muchos de ellos y ellas que esto se debe y que se sentían fuertemente impactados por la universidad porque habían crecido en una burbuja donde no tenían acceso a compartir con muchos jóvenes, sino que vivían como muy encerrados en sus pequeños mundos. Y la burbuja también es como la representación del colegio, ¿no? De la enseñanza media, del liceo, de la escuela. Al mismo tiempo señalan que los profesores los atemorizaban y les decían, bueno, aquí es fácil, pero espérese cómo les va a ir en la universidad, ¿no? O que les decían a los profesores, ya, te sacaste de una escala de 1 a 7, te sacaste un 6, espérate que eso en la universidad es un 3. ¿No? Entonces les decían, ustedes son muy flojos, así en la universidad los van a echar. Entonces el tema del temor era muy importante. Les decían que iba a ser mucho más difícil, por lo tanto tenían una representación de la universidad más difícil. Y lo otro es que sienten que no salen de cuarto medio, que es el último año de enseñanza escolar en Chile, de enseñanza media, no salen de cuarto medio con esa capacidad de relacionarse con el mundo, ¿no? Todos se sienten poco conectados, solamente vinculados a su pequeño grupo de amigos, con mucho miedo al fracaso, con mucha timidez de enfrentar el aula, la clase, el profesor, los compañeros y las compañeras, ¿no? O sea, una falta de preparación para ingresar al mundo adulto de alguna manera. Luego, respecto de manera de ver la educación superior, ¿cierto? También a partir de los nodos analizados definimos un perfil positivo optimista y un perfil pesimista, ¿no? En el contexto de pandemia, principalmente de los estudios remotos, determinamos que ya sea el perfil positivo optimista o pesimista enfrentan de diferente manera, con diferentes estrategias, la adaptación a la vida universitaria. Y esta adaptación, el verla de manera positiva, ¿no? O de verla de manera negativa, principalmente, no tanto tenía que ver con la manera, con sus aptitudes académicas, sino que tenía que ver más bien con el vínculo que ellos hacían a sus hábitos de estudio, a la adquisición de conocimiento y a la internalización de normas institucionales, por un lado, y por otro lado, por su disposición socioemocional, su capacidad de manejar la frustración, la resignación ante tener que estudiar en redes, ¿no es cierto? Y también poder desarrollar estrategias para hacerlo de la mejor manera. Entonces, estos elementos configuran estos estudios online con un perfil positivo, donde estaban agradecidos de estar haciendo algo, encontraban que no había que viajar, que era práctico, que era cómodo, que estaban en la casa, con la familia, que los profesores eran comprensivos versus quienes se sentían ansiosos, pesimistas, con problemas de señal, ¿no? En el mundo rural también había más problemas de conectividad, por ejemplo, ¿no es cierto? Con mucha frustración, con poco interés de asistir a clase, con pocas ganas de estudiar.
Respecto del objetivo que dice cómo significa esta generación de estudiantes en el contexto social y político, principalmente las estudiantes manifestaban una muy baja participación en la protesta, ¿no es cierto? Baja participación en la protesta, que no superaba el 14% de la participación juvenil nacional. Sin embargo, una alta adhesión a los contenidos de la protesta del año 2019 y al plebiscito que se convocó posteriormente para un referéndum para una nueva constitución. Por lo tanto, con independencia de su baja participación, que uno pensaba que era muy masiva, la mayor parte de nuestros entrevistados elegidos de manera aleatoria no habían participado porque habían estado estudiando para dar la prueba de ingreso a la universidad, tenían grandes esperanzas de cambios subjetivos con el imaginario de un Chile mejor, ¿no? Disculpe la interrupción, 5 minutos, por favor. Lo tengo cronometrado, gracias. Y por lo tanto, un idealismo importante con el objetivo de, o sea, apoyando el movimiento, pero sin necesariamente habiendo participado. Estas esperanzas subjetivas generamos diferentes perfiles y por un lado tenemos un perfil de personas que tienen metas de orientación colectivas o sociales, que los agrupamos en un perfil más de tipo gregario, que se definirían que aspiran a una sociedad más tolerante, más respetuosa de la diversidad, más justa y más libre, ¿no? Y por otro lado, a nivel de sus esperanzas individuales, sus esperanzas son básicamente sacar su título, trabajar, formar una familia, ¿no? Un perfil más pragmático, con el objeto de ser independiente, trabajar para vivir, hacer lo que a uno le gusta, viajar por el mundo, ¿no? Estudiar, hacer un magíster, ¿no es cierto? Y ven los estudios como una etapa de transición únicamente hacia el mundo adulto. De aquí elaboramos perfiles de las personas jóvenes, estudiantes, el perfil individualista y el perfil gregario al que ya nos referimos, ¿no es cierto? El individualista con un tipo pragmático defensivo y pragmático proyectivo y el perfil gregario en términos de imaginarios con un idealismo utópico. Con el subtipo, el perfil individualista ermitaño o de grupo reducido, yo me junto solo con mis amigos, ¿no? El pragmático proyectivo que tiene, vengo a la universidad a estudiar y a sacar mi título, y luego el gregario, el más idealista, ¿cierto? De perfil psicologista, otro de perfil filantrópico, voy a ayudar a mi sociedad, y una pequeña menciones a lo político, es decir, quiero trabajar para construir una sociedad mejor. Para no pasarme en el tiempo, solamente señalar que frente entonces a los imaginarios ya instituidos, hasta hoy instituidos de educación superior en Chile, en este proyecto aparecen nuevas subjetividades juveniles o nuevas significaciones, vamos a decir, acerca de la educación superior misma. Esta investigación sugiere que quienes entran a la universidad esperan que ésta se ajuste mejor a las exigencias de cada uno de ellos y ellas, y que la universidad sea capaz de responder a sus expectativas, que son de todo orden, que les provea de elementos a distancia, les provea computador, les provea pendrive, les entregue soporte psicológico y los prepare mejor para la vida laboral y les encuentre trabajo, ¿no? Los prepare para el trabajo. Estas nuevas subjetividades pueden ser, desde nuestro punto de vista, indicadores germinales de nuevos imaginarios sociales, donde emerge una relación que discutíamos ayer, ¿no?, entre los procesos de individualización y la exigencia de una mayor adaptación de la institucionalidad de educación superior a las expectativas y necesidades de los y las estudiantes. Pero desde nuestro punto de vista, estas expectativas podrían chocar con nuestro sistema de educación decimonónico, ¿no? Por una universidad arcaica incapaz de responder a estas nuevas expectativas, en un escenario donde suponemos se van a confrontar imaginarios modernizadores, ¿no?, e individualistas de los estudiantes de la educación con imaginarios clásicos de la educación de masa de tipo universalista. Muchas gracias. Agradecemos la participación, muchas gracias. Estaba
destinada a la siguiente exposición. ¿Me ayudas, por favor, Verónica, con el carrusel, por favor? Muchas gracias. La siguiente exposición corresponde, si no nos lo permite la expositora número 3, vamos a pasar la primera, que sería, ¿le puedes regresar por favor? Que es representaciones sociales sobre la discriminación racial hacia los estudiantes indígenas universitarios. Si no hay problema, nos comenta la ponente Jaycira Dorantes que ya está lista. Así es. Voy a compartir pantalla. Gracias. Adelante. Listo. ¿Ya está? ¿Ya ven ustedes? No, seguimos viendo su cámara. Compartir. ¿Ya lo pueden ver? Sí, ya lo podemos ver. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy la doctora Jaycira Dorantes Carrión de la Universidad Veracruzana y voy a exponer un trabajo que estuvimos realizando el maestro Mario Azamar Alberto González. Y el trabajo se intitula es un estudio de opinión y representaciones sociales sobre la discriminación racial, sobre la figura del estudiante de la Universidad Veracruzana. Y bueno, aquí lo que tratamos es reflexionar sobre qué es la discriminación y cómo lo están viviendo, sufriendo y padeciendo los estudiantes universitarios de dos áreas de conocimiento de esta universidad. Y bueno, partimos de que la discriminación racial pues es un problema que viven, que sufren, que experimentan y que está en la actualidad, que forma parte de las prácticas, de las dinámicas cotidianas del estudiantado universitario y buscamos eliminarla, buscamos erradicarla. Particularmente nos apoyamos en la teoría de las representaciones sociales y consideramos que es un tema, la discriminación social, la discriminación racial, es un tema pertinente y pues al abordarse con la teoría de las representaciones sociales la sustentamos en la teoría de Sergio Moscovici, Denis Jodelet, Jean-Claude Abric y otros autores que están vinculados a las representaciones. En el mismo sentido, hay algunos antecedentes históricos que hablan sobre la discriminación racial y hay datos del CONAPRED, hay estudios de Aguayo, de Piña, de Casillas y Varillo desde la Universidad Veracruzana o desde la UNAM que han tratado de observar la discriminación racial justamente en los estudiantes universitarios. Y bueno, partimos de una pregunta muy amplia y peculiar, que es ¿cuáles son las representaciones sociales sobre la discriminación racial hacia la figura del estudiante indígena? Y pues bueno, particularmente en el área de humanidades y en el área económico-administrativo de la región de Jalapa, de esta universidad veracruzana, se hizo un estudio para tratar de comparar la intensidad de estos actos y acciones discriminatorias y bueno, tratar de dar cuenta de esta representación social compartida. Y bueno, tratamos de hacer sensibles a los estudiantes ante un problema que están padeciendo. Y bueno, tratamos también de comprender cuáles son los aspectos que tienen que ver con la identidad indígena. Tratamos de contextualizar el problema de la desigualdad social, la discriminación racial indígena y particularmente hay un texto que nos permite ubicarnos para poder entender lo que significa la discriminación racial y los pueblos indígenas como aquellos que por el hecho de descender de poblaciones habitan en el país y conservan sus propias instituciones sociales, económicas y culturales o políticas. En ese sentido, pues bueno, hay diferentes trabajos sobre la discriminación racial. Uno de los antecedentes es el trabajo de Casillas, de Varillo y Ortiz, desarrollados en el 2010, donde tratan de visualizar cómo se discrimina al estudiante indígena en las regiones indígenas de la Universidad Veracruzana y nosotros a partir de las representaciones sociales tratamos de dar cuenta de esa representación, de esta visión, de esta mirada, de cómo es tratado el estudiante de manera discriminatoria, sobre todo por ser características indígenas. Y bueno, el estudio se hace de carácter cualitativo, tenemos una muestra de 194 estudiantes que pertenecen a esta Universidad Veracruzana, 103 pertenecieron al área económico-administrativa y 91 estudiantes
al área de humanidades. Finalmente, pues tratamos también de hacer una doble dimensión, de la dimensión de la identidad indígena, pero también la dimensión está centrada hacia las características físicas, culturales, raciales y sociológicas del estudiante. Y pues bueno, buscamos dar cuenta cuáles son los estereotipos, las actitudes sobre la discriminación que se generan hacia el estudiantado, y con esto mismo buscar algunas estrategias y alternativas contra la discriminación racial, así como visualizar que este problema de la discriminación es algo que incluso se normaliza o que se ve como algo, algo que tiene que ver con las prácticas cotidianas y normales en el estudiantado. Y bueno, aplicamos un cuestionario que es la técnica seleccionada, el cual se aplicó a los 194 estudiantes. Hubo preguntas abiertas, preguntas cerradas. Finalmente fue un total de 31 preguntas y bueno, generamos 59 variables que las estuvimos analizando y pues se hizo la aplicación del instrumento derivado de la pandemia en una aplicación vía digital. Se difundió como esta herramienta publicitaria a través del programa de la especialización en estudios de opinión y tenemos los resultados de manera muy general en donde pues observamos que la participación mayoritaria del grupo de estudiantes en esa universidad que estuvo en la investigación fue 54% de mujeres, 46% de hombres y pues bueno, otro de los datos importantes que se encuentran en un rango de edad de 21 a 23 años. Solamente un 6% como dato importante declaró identificarse dentro de algún grupo con características indígenas. Y bueno, una de las primeras palabras que nos permitió capturar las representaciones sociales es dar cuenta cuáles son aquellas 3 palabras que le vienen a la mente cuando se hablan de estudiantes indígenas. Y bueno, lo primero que les viene a la mente es la cultura. La cultura se relaciona con la lengua, discriminación, esfuerzo, pobreza, vestimenta. La segunda palabra es cultura, la tercera también es cultura, pero damos cuenta de aquí cuáles son las palabras articuladas, que es la cultura, la vestimenta, el pueblo, la lengua, el dialecto, el esfuerzo, pero también se vincula con pobreza, recursos, diversidad y vestimenta, que es lo que hace en sí comprender la identidad del estudiante indígena, pero también visualizar su representación social cuando hablamos de un estudiante indígena. Y bueno, desde la perspectiva académica de los jóvenes indígenas, ¿qué es lo que prefieren para realizar sus estudios universitarios? Y ellos han mencionado que buscan seleccionar el área biológico-agropecuaria, seguida del área de humanidades y en tercer lugar ciencias de la salud. Cuando se les pregunta por qué seleccionan estas áreas de conocimientos para sus estudios, bueno, están convencidos de que el área de biológico-agropecuaria es ideal porque consideran que es un área familiar para ellos, en la cual están familiarizados, están relacionados y tiene que ver mucho con su estilo de vida que es rural y posiblemente ellos ya están acostumbrados o vinculados al campo o a las tareas del campo. Otro de los datos importantes es que se considera en este trabajo de que los jóvenes indígenas tienen las mismas oportunidades de acceso en la educación superior y los jóvenes indígenas no lo tienen. En esto están de desacuerdo un 29%, mientras que sí está en acuerdo el 47%, y las estudiantes indígenas tienen responsabilidad con su comunidad de origen, en lo cual están totalmente de acuerdo un 21%. Otros resultados también nos permitió plantear la pregunta si han escuchado hablar sobre la discriminación racial sobre los estudiantes indígenas. El 31% de los estudiantes de la muestra respondió que sí, ha escuchado hablar de la discriminación racial y principalmente en las aulas o en las clases, particularmente de la voz de los estudiantes, quienes discriminan a los estudiantes de características indígenas. Y bueno, alguna experiencia que les haya sucedido a los estudiantes sobre la discriminación racial, pues el 17% de los estudiantes en la investigación compartieron una experiencia y algunos de ellos nos muestran lo siguiente. Una ocasión yo invité a varios amigos a comer y unas 3 chicas menospreciaron y lo discriminaron a un compañero por su fisionomía, su manera de hablar y su tono de piel. Se lo reclamé y posteriormente ya no salgo con ellas, prefiero la compañía de una mejor persona. Ese es uno de nuestros informantes. Un siguiente ejemplo es, los universitarios han vivido episodios sobre la discriminación racial contra los estudiantes indígenas a lo largo de su trayectoria escolar.
Destacan en sus vivencias actitudes de menosprecio y estereotipos y señalamiento hacia los estudiantes indígenas simplemente por el hecho de ser indígenas. Y bueno, dentro de la universidad consideran que este problema es grave en un 31%, muy grave 26%, leve en un 23% y ni grave ni leve en un 20%. Cuando preguntamos cuáles son las causas que pueden originar esta discriminación racial en los estudiantes indígenas, consideran los estudiantes que es una falta de ética, empatía, solidaridad, además de que se ponen en una situación en que los alumnos están vulnerables, todos tienen la misma necesidad y es feo que no se pueda concluir una carrera por lo económico, y esto nos lo dice un informante. Y pues evidentemente damos cuenta que los estudiantes han sido capaces de identificar posibles causas de la discriminación racial dentro de la Universidad Veracruzana, y los cuales son muy mal vistos, señalándolos con falta de empatía y falta de educación. Y bueno, finalmente encontramos aquí la discriminación en la Universidad Veracruzana para los y las estudiantes indígenas. Es algo que consideran que siempre ha existido, más o menos, nunca cambiarían, es aberrante y no se percibe con un 25%, ¿no? Evidentemente, la discriminación racial ha existido dentro de sus prácticas cotidianas, está reflejado en sus representaciones sociales, y el sentimiento que les genera la discriminación racial hacia los estudiantes de características indígenas es de 39% de empatía, 36% de solidaridad, y también genera cierto asombro. Y bueno, dentro de las instalaciones de la facultad, ¿quiénes pueden ejercer la discriminación contra los estudiantes indígenas? Sorprendentemente son los estudiantes, en segundo lugar los académicos, seguido de los administrativos. En los espacios que consideran que pudieran presentarse mayormente las acciones de la discriminación sobre estos grupos de estudiantes muy peculiares son en las aulas, en los pasillos y áreas verdes, así como en los comedores. Y bueno, alguna estrategia que se deriva para evitar la discriminación en el estudiantado, pues es mayor concientización, así como tener mayor sensibilidad en este grupo peculiar de estudiantes, ¿no? Y bueno, con esto concluyo esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Damos paso a la tercera exposición. Por favor, adelante. Representaciones sociales, jóvenes universitarios y cuarentenas, por Aide Consuelo Arellano Ceballos, de la Universidad de Colima, Alicia Cuevas Muñiz, de la Universidad de Colima, y Marta Patricia Gutiérrez Ibarra, igualmente de la Universidad de Colima. Adelante, por favor. Gracias. ¿Ya lo pueden ver en su pantalla? Sí, ya lo Ok. podemos observar. Adelante. Perfecto. Bueno, gracias por la presentación. Las tres somos de la Universidad de Colima. El trabajo que presentamos lo titulamos Representaciones Sociales, Jóvenes Universitarios y Cuarentena. Parte del contexto es que en medio de toda esta cuarentena que comenzó en marzo del 2020, pues nosotros nos dimos a la tarea de diseñar un proyecto que nos permitiera saber qué les estaba significando a los jóvenes universitarios pues estar así trabajando desde casa y pues todo este periodo de confinamiento al que denominamos cuarentena. En todo este proceso pues ha habido cambios positivos y negativos en la vida cotidiana de estos jóvenes y pues fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia sanitaria. Entre las medidas, pues, estaba esto de resguardarnos en casa, salir solo para lo estrictamente necesario, y en el caso de nosotros, la Universidad de Colima, trabajó bajo un esquema de mediación tecnológica. Esto implicaba, pues, trabajar desde casa y utilizar las plataformas y herramientas digitales que teníamos al alcance para continuar con el proceso formativo de los estudiantes. La cuarentena, pues, todos hoy en día sabemos que, pues, no duró 40 días.
Fueron, en el caso de la Universidad de Colima, estuvimos 18 meses trabajando desde casa. Apenas muy recientemente comenzamos a ir 1 o 2 días por semana en el caso de los estudiantes y nosotros ya de manera pues más continua, ¿sí? Entonces, este es como el contexto en el cual se da nuestro proyecto de investigación. La pregunta guía fue ¿cuál es la representación social que los jóvenes universitarios tienen de la cuarentena? Y es la que orientó esta ponencia. El abordaje lo hacemos desde la teoría de las representaciones sociales y metodológicamente desde las redes semánticas naturales. En un momento ahondaré un poco más en una y otra perspectiva. Las representaciones sociales. En el marco de la vida cotidiana, pues a partir de estos conocimientos de sentido común que tienen los chicos, ellos intentaron clasificar, explicar, organizar y evaluar pues esa realidad y esos objetos sociales con los que interactúan y que a su vez trataron pues de una equivalencia con la forma en que la gente piensa y actúa en su vida cotidiana. Y pues dicha equivalencia es una forma de representación social. Es decir, los jóvenes dentro de este periodo de cuarentena, que ya hablamos de que se extendió por varios meses, experimentaron distintas situaciones, distintos momentos, se enfrentaron distintos retos y eso a su vez hizo que configuraran una imagen y un significado para ellos respecto a la cuarentena. Eso es parte del conocimiento del sentido común que han construido en el marco de su vida cotidiana y que nos permitió este trabajo pues recuperarlo. Por otro lado, Abric señala que la representación funciona como un sistema de interpretación de la realidad que rige las relaciones de los individuos con su entorno físico y social, ya que determinará pues su comportamiento o sus prácticas. En este sentido, pues, las representaciones sociales son abordadas a partir de dos procesos sociocognitivos, la objetivación y el anclaje. En nuestro caso, pues, el anclaje es lo que nos permite, pues, el anclaje es lo que nos permitió recuperar esa imagen que estos chicos construyeron sobre la cuarentena y la objetivación, pues su significado, que combinando ambos, pues nos da la representación social que ellos tienen sobre la cuarentena. Metodológicamente trabajamos con las redes semánticas naturales. Las redes semánticas naturales es una técnica que justo busca recuperar el significado de manera natural, es decir, tal cual, en este caso los jóvenes universitarios lo expresan, ¿sí? El instrumento fue un cuestionario, se trabajó con el formulario de Google Forms para diseñarlo, es a nivel exploratorio, se trabajó con 64 estudiantes y una vez que se cerró el plazo para la aplicación de este formulario, de este cuestionario, pues se puede descargar una base de datos en Excel, ya con la información organizada, sistematizada. Para el análisis, utilizamos o extrajimos en un primer momento los valores de la técnica, que son el valor J, el valor M, el conjunto SAM, el valor FMG, y hicimos también un segundo ejercicio de análisis que consistió en categorizar los distintos significados que los jóvenes asociaron con cuarentena. Una vez que nosotros teníamos este sistema de categorías, nosotros hicimos la interpretación de estos significados a la luz de la teoría de las representaciones sociales y de la teoría de la construcción social del riesgo. A continuación, Patti continuará con esta parte. Listo. Bueno, como ya lo explicaron, las representaciones sociales lo que hacen es permitir interpretar los significados que se le otorgan a un objeto social determinado. En este caso, lo que nosotros estudiamos fue el significado social que los jóvenes universitarios le otorgan a la cuarentena. Es importante también notar que esto se da en un contexto global caracterizado por el riesgo de la COVID-19. La siguiente, por favor. Y para poder comprender estos significados también es necesario conocer, aunque sea de manera muy general, a los jóvenes que participaron. En este caso fueron mujeres en un 57.8% y 27 hombres que corresponden al 42.2%. Y las edades de estas personas están entre los 18 y 27 años. La siguiente. En esta primera parte podemos observar que la mayoría de las personas que conforman nuestro estudio se encuentran entre 18 y 20 años. La siguiente. En esta segunda vemos que la mayoría de las personas solamente
estudian, la siguiente, y se encuentran o se perciben a sí mismas en un nivel socioeconómico medio. La siguiente, todas estas forman parte de la Universidad de Colima y las personas que participan son de una amplia gama de las carreras ofertadas por la misma universidad. Ok, como ya lo vimos también un poquito antes, el proceso de objetivación nos va a referir a la transformación de los conceptos abstractos a experiencias o materializaciones concretas. Es decir, nos va a permitir volverlo tangible lo que es intangible. Y estos significados a su vez se van a enmarcar en el conocimiento particular de los jóvenes que han construido a partir de su contexto, de su vida cotidiana, de los saberes, experiencias y de las acciones que han implementado. La siguiente. Ok, de esta manera, la objetivación de la representación social se encuentra asociada a estos significados, principalmente, que son el estrés, el aburrimiento, cuidado, encierro, el aislamiento y la ansiedad. Okay. La finalidad del anclaje es poder integrar el concepto dentro de la red de nuestros conocimientos previos. En el proceso de anclaje intervienen dos mecanismos activos que son la clasificación y el nombramiento. La siguiente. De esta manera, pues nosotros lo que hicimos fue construir 13 categorías que surgen de la teoría de la construcción social de riesgos, en la que se encuentran la vulnerabilidad psicosocial, la mitigación y prevención, las características positivas y características negativas, entre otras. Entonces, queda de esta manera. De manera gráfica podemos ver que la objetivación nos va a referir los sentimientos y emociones como lo son la ansiedad, la frustración, el miedo, la tristeza, la depresión, la soledad y la preocupación. Y esto se va a anclar a la vulnerabilidad psicosocial. Todo esto nos va a dar como resultado la representación social que los jóvenes tienen de la cuarentena. Entonces, las reflexiones finales. Bueno, algo que nos resultaba bastante interesante es que, que los jóvenes universitarios pues han tenido varias repercusiones socioemocionales y esto se ve caracterizado porque la categoría que tuvo más significados fue la de vulnerabilidad psicosocial y esto se da por el aislamiento que han tenido las personas, el cambio en sus rutinas y las frustraciones derivadas del programa de continuidad académica de la universidad. La siguiente. Algo que nos resultaba bastante interesante es que a pesar de que se trata de un ejercicio realizado en estudiantes, la categoría de retos académicos no fue la más significativa, sino que fue la de los efectos psicosociales, que no significa que estas personas no hayan tenido retos o que lo hayan pasado pues súper bien, sino que le dieron más peso a todos los efectos psicosociales que han presentado. La siguiente. Los resultados hallados en esta investigación deberían poder plantear las bases para la modificación y la adaptación de la manera en que se llevan a cabo las actividades escolares y pues también nos dan la pauta para poner atención a las cuestiones psicológicas que han referido los jóvenes. Otro punto interesante es que si bien nos encontramos en una situación de desastre, los jóvenes universitarios han encontrado diversos mecanismos de afrontamiento y de adaptación con los que han podido llevar la cuarentena o que pudieron llevar la cuarentena de manera un poquito más llevadera. Algo que nos mencionaban es que en este tiempo habían podido prestar más atención a su salud mental, habían podido reflexionar sobre su futuro, a valorar a las personas que les rodean y otras cosas que se caracterizaban como positivas. Y una evidencia de esto es que justo la categoría de características positivas son mayores a la de características negativas. Y bueno, aquí están las fuentes de información que utilizamos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Agradecemos su participación. Continuamos con el siguiente tema, que es la pandemia de la COVID-19, un ejemplo exploratorio de representaciones sociales en jóvenes universitarios, por Alicia Cuevas Muñiz, Aide Consuelo Arellano Ceballos y Zulema Elizabeth Rodríguez Rosas,
las tres de la Universidad de Colima. Adelante, por favor. Me dicen si ya se puede ver, por favor. Ya la podemos observar. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Este trabajo también es parte del proyecto que comentó la doctora Aide hace un momento y lo realizamos su servidora, la doctora Aide Arellano y Zulema Elizabeth. Bueno, nosotros lo que pretendemos con esta ponencia es, en el contexto, en todo este tiempo que llevamos de contingencia sanitaria, obviamente hemos tenido muchas interpretaciones, muchos significados que le hemos dado a lo que es la pandemia de la COVID-19, y en este marco es donde las representaciones sociales cobran gran importancia, ¿sí? Porque a partir de estos esquemas y estructuras de pensamiento se orienta el comportamiento individual y colectivo en un contexto de emergencia sanitaria, en donde todos los seres humanos hemos estado expuestos ante esta amenaza. De tal manera que el objetivo de esta ponencia es explicar desde un enfoque teórico de las representaciones sociales y de la construcción social del riesgo cómo se representa socialmente la pandemia de la COVID-19 por jóvenes universitarios. Considerando o partiendo que las representaciones sociales son entendidas como estructuras de pensamiento que permiten dar interpretación a un acontecimiento o a un objeto de representación social que orienta el sentido y el mismo comportamiento de los seres humanos. Todos esos conocimientos socialmente construidos e históricamente de alguna manera han construido o configuran los significados que se le dan a las cosas, las personas y a las acciones. De esta manera, Moscovici señala que en el contexto del mundo de la vida cotidiana, las personas vamos a comunicar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, los conocimientos y expresiones a través de las representaciones sociales. De ahí que sostenga que lo social de una representación social está en su función y no solo por quien es producto de esa representación social. Por lo tanto, bueno, ya lo había comentado, la perspectiva teórica de esta investigación está basada en la teoría de las representaciones sociales por Moscovici y la construcción social del riesgo, principalmente desde el enfoque de Virginia García. Toda representación social se compone de figuras y expresiones socializadas y tienen un aspecto de significante, pero también en toda representación social existe una figura que es una imagen, pero que a esa figura y a esa imagen se le da un significado o una expresión determinada a esa figura o a ese objeto de representación social. Además de Moscovici, existen otros autores que han señalado que las modalidades de analizar o de estudiar las representaciones sociales van como una representación social como proceso y una representación social como producto. En este caso, por lo menos en este estudio, nos estamos enfocando en analizar las representaciones sociales como proceso. De tal manera que en este tipo de representaciones sociales existen dos procesos sociocognitivos importantes, que es la objetivación y lo que es el anclaje. La objetivación, voy a tratar de ser más rápida porque ya de alguna forma mis compañeras antecedieron a esta parte teórica, ¿no? En la objetivación, lo que se pretende es transformar los conceptos abstractos
en experiencias o materializaciones concretas. Es decir, aquí en esta parte de la objetivación se da una recuperación de saberes sociales en una representación para poder descontextualizarlos y traducirlos a un lenguaje común y familiar. Y en esta objetivación hay dos procesos esenciales, que es la naturalización y la clasificación. En el anclaje, aquí se va a transformar lo que es extraño en familiar, pero además se construyen una serie de categorías y significaciones ya conocidas. En el anclaje se permite esa incorporación de eventos, acontecimientos y significados extraños en categorías y nociones familiares que nosotros damos tanto en el contexto de la vida cotidiana, en las comunicaciones y en las interacciones. En el anclaje también una de las cuestiones importantes que ocurre es que es en esta parte donde constantemente se puede hacer una modificación a la representación social a partir de los conocimientos, de las transformaciones o de las resignificaciones que damos a un objeto de representación. En el anclaje hay dos mecanismos activos, que es la clasificación y el nombramiento. Continúa con Zulema, va a explicar la siguiente parte. Sí. Bueno, para esta investigación se utilizó el enfoque metodológico de cualitativo y fenomenológico, mientras que la técnica de investigación para generar la evidencia empírica fueron las redes semánticas naturales. Siguiente, por favor. Bueno, para el cuestionario de las redes semánticas se contemplaron 3 apartados. El primero es de datos generales del estudiante, que incluía sus datos de sexo, edad, ocupación, religión, etc. La frase estímulo que se utilizó fue, para mí, ¿qué significa la COVID-19? Y también hubo 2 preguntas orientadoras que fueron, ¿qué es para ti la COVID-19? Y ¿consideras que la COVID-19 ha tenido un impacto en tu vida? Y si es así, ¿cuál? Siguiente, por favor. Para llegar a los participantes se aplicó la técnica de bola de nieve, y por medio de esta se contactó a un grupo de personas y se les pidió que si por favor compartían el cuestionario con sus contactos. El único filtro para responder fue que estuvieran estudiando el nivel superior en la Universidad de Colima. Y bueno, con una aproximación de los resultados, se procedió a la jerarquización de las palabras en orden de mayor a menor peso semántico, de modo que se obtuvieron los 4 principales valores de las redes semánticas naturales. Siguiente. En este cuadrito podemos ver ilustrados estos valores. El valor J indica la riqueza semántica, el valor M indica el peso semántico, el valor FMG es la distancia semántica y el conjunto SAM es el número central de la red semántica. Después se procedió al análisis e interpretación de datos, el cual implicó construir categorías semánticas para agrupar las palabras definidoras en un concepto integrador. Siguiente, por favor. Estas fueron las 14 categorías: prevención, ciencia medicina, vulnerabilidad económica, desastre, entre otras. Siguiente, por favor. Y bueno, este análisis permitió identificar los significados que construyen las representaciones sociales que los jóvenes universitarios tienen de la COVID-19 y que surgen de la interacción, información y comunicación que circula en el contexto de la vida cotidiana de los mismos. Siguiente, por favor. Antes de adentrarnos en la objetivación y el anclaje que resultó, también es importante mencionar el perfil sociocultural de los jóvenes universitarios. De los 54 estudiantes de la Universidad de Colima que respondieron al cuestionario, 37 son mujeres y 17 hombres. La edad predominante de ellos es de entre 21 a 23 años. En cuanto a su ocupación, el 50% estudia y trabaja, mientras que la otra mitad solamente se dedica a estudiar. Y respecto a su nivel socioeconómico, el 81%
refirió pertenecer al nivel socioeconómico medio, mientras que un 17% se identificó en un nivel bajo y un 2% se vinculó en un nivel socioeconómico alto. Siguiente, por favor. Los significados asociados a la imagen que tienen los jóvenes respecto a la pandemia de la COVID-19 se enmarcan en un conocimiento particular que cada uno de ellos construyó a partir de sus saberes y experiencias implementadas en el contexto de su vida cotidiana. Siguiente, por favor. Por esto es que la objetivación de las representaciones sociales está asociada a los significados de enfermedad, virus, muerte y pandemia. Es decir, que los jóvenes universitarios objetivan su representación en estos significados, los cuales se derivan de un conocimiento espontáneo que se elabora socialmente construyéndose a partir de experiencias y modelos de pensamiento. Siguiente, por favor. Como se indica en el cuadro, los significados construyen la imagen de la objetivación. Están relacionados con lo que da sentidos para ellos contagiarse de la COVID-19, o sea, la enfermedad. También el significado de virus refleja el conocimiento acumulado que los jóvenes tienen de este escenario del riesgo. Y respecto a la imagen de muerte, es derivado de la consecuencia que ha traído esta pandemia, no solo en el entorno global, sino también que pues más de algún estudiante pudo haber tenido una experiencia en su entorno más familiar. Y finalmente, el significado de pandemia representa la expansión de este microorganismo en el mundo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al anclaje, de acuerdo a los hallazgos encontrados, los estudiantes anclan su representación social en 14 categorías. Estas fueron construidas a partir de las teorías de construcción social del riesgo y representación social. Siguiente, por favor. 5 minutos, por favor. Bueno, y como se puede observar en la gráfica, el significado de anclaje está en riesgo sanitario y los siguientes categorías o elementos periféricos son los que cubren o protegen el anclaje principal. Siguiente, por favor. Bien, ya como para finalizar, nuestras reflexiones finales se centran en que la representación social que se construyó en torno a la imagen, que es la objetivación, y los significados que se relacionan al anclaje, están expresados por los jóvenes universitarios y obviamente están estrechamente vinculados al contexto sociocultural al que ellos pertenecen en el contexto de su vida cotidiana. Otra de las conclusiones a lo que llegamos es que estos jóvenes universitarios tienen una imagen o la imagen de objetivación de la pandemia de la COVID-19 está relacionada con enfermedad, virus, muerte y pandemia, y el significado asociado está anclado a un riesgo sanitario que ha traído diversas consecuencias y características positivas relacionadas tanto en el plano emocional, educativo y en conductas y acciones de prevención y de formas de expresión de vulnerabilidad social diferencial, siendo estas categorías o elementos periféricos que arropan el anclaje de la representación social de estos jóvenes universitarios. Los resultados también muestran que estos sujetos llevan a cabo una tarea sociocognitiva, como lo refiere FAD, al hacer familiar lo extraño e integrar rápidamente el concepto de la pandemia de la COVID-19 a su red previa de representaciones sociales. Otra de las cuestiones aquí importantes es que a partir de los resultados de esta investigación también nos pusimos a reflexionar en la necesidad de poder aplicar otras técnicas e instrumentos de investigación para que nos permitan correlacionar los datos que hemos encontrado, pero también para encontrar la riqueza de la información que pudiera ser similar o diferente con esta técnica que se aplicó. Y una de las cosas que también será interesante incluir, no solamente a jóvenes o de estudios superiores, sino también a jóvenes de prepa para poder quizá un estudio comparativo o complementar este estudio con esos resultados que podríamos encontrar en esos jóvenes de preparatoria. Y bueno, estas son nuestras fuentes de consulta. Y muchas gracias a todos. Agradecemos la participación
Por favor, pasamos a la siguiente ponencia, que corresponde a representaciones sociales de jóvenes en UNAM, perdón, nuevamente, representaciones sociales de jóvenes en UNAM sobre los espacios públicos de la Ciudad de México en la pandemia, por Lorena Umaña Reyes, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Adelante, por favor. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, por supuesto. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. La ponencia que yo voy a presentar es resultado de una investigación que ahorita todavía está en curso, de un proyecto que tenemos ahorita en la UNAM sobre los significados de lo público en la pandemia, ¿no? Y está basado sobre todo en identificar cuáles son las representaciones sociales de jóvenes estudiantes de la UNAM sobre los espacios públicos de la Ciudad de México en la pandemia. Hay que decir que se entiende por espacio público en el sentido amplio, no solamente los espacios públicos físicos, sino en atención a este espacio público virtual que está surgiendo hoy con la pandemia, ¿no? Y las clases en línea. El objetivo de ese trabajo se centró en responder, o más bien se centra porque todavía está en curso una parte del estudio, cómo han cambiado los usos y significados de los espacios públicos en la Ciudad de México, pero también cuáles son o más bien cómo es su experiencia educativa virtual y cómo ha cambiado el sentido de lo público esa experiencia y qué representaciones sociales construyen sobre los espacios. No voy a adentrarme mucho en los antecedentes porque mis colegas que expusieron antes lo explicaron muy bien. Es el contexto, por supuesto, de la cuarentena con la pandemia y las implicaciones que tuvo con el encierro domiciliario que hemos tenido, el abandono de los espacios públicos tradicionales, ¿no? Tener clases en línea, etcétera. La metodología que se aplicó para presentar los resultados de esta investigación fue la aplicación de un cuestionario cualitativo semiestructurado, administrado, para identificar riqueza y peso semántico, y se aplicó a 163 estudiantes de 5 carreras de la UNAM que tienen relación con el estudio y la gestión de los espacios públicos. La carrera de Urbanismo, Sociología, Relaciones Internacionales, Comunicaciones y Ciencias Políticas. Es una investigación descriptiva y las características de las muestras se definieron por el objeto del estudio y se buscó conocer cómo han cambiado esos usos y representaciones de lo público. La muestra, ustedes pueden ver la distribución ahí por género y por carrera. Aplicamos más cuestionarios a mujeres que a hombres. 3 estudiantes se definieron como no binarios y fue un total de 163 cuestionarios aplicados, ¿no? ¿Qué fuimos encontrando ahorita? Vamos a ver algunas gráficas que generamos justo sobre peso semántico y riqueza. La nueva normalidad, la representación de la nueva normalidad de los espacios públicos implicó una ruptura con la representación y las estructuras de sentido común de la normalidad como la conocíamos, ¿no? Como este sentido de pautas reiteradas, habituales, aceptadas socialmente y que históricamente nos han brindado certeza, ¿no? Al abandonar las rutinas, lo que ocurre es que se empiezan a generar esos espacios indispensables para la socialidad, pero cambia el sentido entonces de los espacios públicos tradicionales, los físicos, el parque, la calle, etcétera, y entonces representan en la pandemia y en la cuarentena la socialidad pausada, ¿no? De las representaciones sociales tampoco me voy a tener mucho en el concepto de Moscovici y el de Denis Yodelek, pero sí quisiera poner un énfasis en cómo se enfocan en este conocimiento social y cómo a partir de este proceso que va más allá de los límites se pueden comprender valores, historias, mitos, convenciones, símbolos que se adquieren, por supuesto, a partir de la experiencia directa, ¿no? Y que se adquiere, por supuesto, en el ámbito de las relaciones en las instituciones y con otros grupos. ¿Qué podríamos decir de los espacios públicos? Para empezar, que la inversión en la recuperación de espacios públicos en la Ciudad de México había aumentado año con año, en los últimos 10 años sobre todo,
Espacios históricos como el Hemiciclo Juárez, el Parque de la Bombilla, el Centro Histórico, la Glorieta de Insurgente, etcétera, se han recuperado y se han remodelado en los últimos años. Es decir, ha habido desde las autoridades una ponderación de lo público, precisamente recuperando este pensamiento de Giglia y Duo, que las ciudades son fundamentalmente sus espacios públicos, ¿no? En ellos podemos aparecer, ¿no? Es donde tradicionalmente podemos ser vistos, oídos, es el espacio de aparición y apariencia, de visibilidad y de luz, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué empieza a ocurrir con estos rituales? Teníamos unos rituales, teníamos ya unos lenguajes para poder comunicarnos y estar, y ser, y pertenecer, ¿no? Y empieza con este mundo de la vida cotidiana a haber una ruptura, ¿no? La vida cotidiana o la cotidianidad es el espacio en el que los individuos nos confrontamos con la propia identidad y con discursos y prácticas provenientes del contexto social, ¿no? Según el interaccionismo simbólico, justo conformamos nuestra vida cotidiana desde nuestras interacciones, ¿no? En los vínculos que creamos con otras personas, pero lo que ha ocurrido es que esos rituales, en palabras de Goffman, se convierten en cultura encarnada, ¿no? En cultura espacializada e interiorizada, cuya expresión se manifiesta en emociones y en la capacidad también de generar actuaciones convincentes también, ¿no? ¿Qué está pasando? Estamos viviendo, más bien estos jóvenes están viviendo la nostalgia por la rutina, como la conocían, ¿no? Aquellas cosas en las que eran expertos, y esas prácticas y esos espacios ahora están siendo desarraigados, ¿no? ¿Qué pasa con lo público y lo privado? La experiencia, la presencia en esos espacios está cambiando. Fue una aparición obligada, ¿no? Desaparecimos de esos espacios, los abandonamos, y está cambiando el significado, la transformación de los significados de los espacios públicos tradicionales, en donde era encuentro, expresiones sociales diversas, la convivencia, la interacción, está generando añoranza y ha habido un traslado de la socialidad a los ámbitos virtuales, ¿no? Podríamos decir que hay un desplazamiento en esas prácticas cotidianas. Sin embargo, ha habido también un cambio de lo público-privado. Aquellos espacios que considerábamos tradicionalmente privados como la casa, ¿no? Hoy, además de ser la casa, es un espacio no solo idóneo para permanecer en la pandemia y resguardarse, sino que es el espacio de trabajo, el espacio de estudio, el espacio de socialización, ¿no? La casa se ha transformado en el espacio donde somos visibles, pero también en el espacio donde somos invisibles, ¿no? Podemos excluirnos, somos vulnerables en otros sentidos más allá de la salud física, ¿no? Justamente hablábamos de cuánto podría ser, hablaban ustedes de lo que ha implicado, por ejemplo, tanto para los estudiantes de Veracruz, ¿no? Como para los estudiantes de Colima, el hecho de estar conectados, ¿no? En México se estima que alrededor del 76.6% de la población urbana es usuaria de Internet. Según el censo de INEGI de 2020, el 52% de los hogares tiene acceso a Internet. Sin embargo, hay un registro de la encuesta de movilidad de 2020 de la UNAM en el que se muestra que alrededor del 44.303 estudiantes de Ciudad Universitaria regresaron en septiembre a clase, ¿no? Pero con complicaciones porque no tenían acceso a Internet. En algunas estadísticas, 23.000 no tenían computadora, 13.000 no tenían Internet ni equipo de compu, 4.506 no contaban con un dispositivo móvil, y hay que aclarar que de las 163 estudiantes encuestados para este trabajo, sí tenían acceso al menos a una red móvil, pero era una red inestable, de acceso limitado, y ellos referían muchas dificultades de conexión, ¿no? ¿Cómo se organizó el cuestionario? Primero, preguntas muy generales, ¿no? De la vida antes de la pandemia, de los espacios públicos que frecuentaban. Se les pidió que mencionaran los 3 lugares que más frecuentaban antes de la pandemia, a cuáles volverían después de la pandemia, que completaran frases, ¿no? Estar en casa es, volver a la calle es, etcétera, ¿no? Para que ellos mismos establecieran jerarquías, es decir, podían elegir 3 y ellos mismos podían poner jerarquías para ver el peso semántico, ¿no? ¿Cuál fue lo que más extrañan de la vida antes de la pandemia? La interacción y la convivencia presencial con otras personas, por supuesto, pero también extrañan salir para visitar lugares, la universidad,
y no sentir miedo. Esas fueron las 4 que más peso tuvieron, ¿no? En los espacios públicos que frecuentaban antes de la pandemia, evidentemente estudiantes de la UNAM, aún así fueron 107 los que sí mencionaron a Ciudad Universitaria como un espacio que frecuentaba en la pandemia, es decir, lo consideran un espacio público, ¿no? Y empezaron a mencionar otros lugares, todos de carácter público, bueno, la mayoría, ¿no? El transporte público, los centros comerciales, que ellos los consideran como espacios públicos, los mercados, la calle en general, etc. Cuando empezamos a evaluar en términos de socialidad qué representaba lo público, para ellos es la socialidad pausada. Es decir, en este conjunto de ideas que son las representaciones sociales y conocimientos de las personas que les permite comprender, explicar y actuar en su vida cotidiana, sufrieron un quiebre, ¿no? Y entonces hay una resistencia de pensar que la socialidad solo es posible en los espacios públicos físicos. Sí, tenemos una socialidad ahora, decían algunos, después hice algunas entrevistas, decían sí tenemos una socialidad ahora, pero no es real, ¿no? Entonces, ya vamos a ver también cómo ha cambiado el concepto de realidad a partir de la categoría de lo público. Al preguntárseles qué entienden por público, coincidieron en categorías de lo accesible, lo que no es privado, lo abierto, lo inclusivo, lo reconocido, lo gratis, ¿no? Aquello que vincula, ¿no? El lugar donde nos encontramos. Y a partir de esto surgieron 4 conceptos que tienen más peso, ¿no? Desde la socialidad, que sería como el anclaje de la representación, surgen lo real, la categoría de lo real, la socialidad pausada, sin restricciones y donde nos encontramos. Y en un siguiente nivel, libre, abierto, común, de todos, gratis, afuera, donde se puede estar, donde sea visible, lo no oculto, ¿no? En ese sentido, la representación social de los espacios públicos físicos implica, o más bien se expresa, en la socialidad pausada. ¿Qué implica entonces lo público, lo externo, lo de afuera, ¿no? Quedarse en casa ha implicado una especie de arresto domiciliar, en donde hay un toque de queda y en donde definitivamente ellos expresan que lo público es estar fuera de casa, que han perdido movilidad y que han perdido capacidad de ser vistos y estar. Estos espacios para ser y estar, estos espacios de convivencia, expresó el 97% de los entrevistados, de los que respondieron al cuestionario, respondieron que extrañan estos lugares, ¿no? Como espacios de socialidad e interacción, como lugares de encuentro. Pero en el caso particular de la UNAM, hubo algo que llama mucho la atención en las recurrencias del cuestionario, y es que lo ven como la segunda casa. Es decir, la universidad adquiere ese sentido de mi otra casa, ¿no? O el lugar donde puedo escapar de casa, ¿no? El lugar donde me puedo divertir, donde puedo aprender. ¿Por qué consideran que la representación de estos espacios como lugares para relacionarse sea pausado? Y aquí se pone muy interesante el cuestionario, porque para ellos la principal razón es que la interacción presencial es más fluida, más sencilla, pero también más real, ¿no? Este dato es fundamental porque la percepción que tienen sobre la realidad es la de la interacción cara a cara, ¿no? Entonces resulta más cercana su noción de realidad física que en la interacción virtual, ¿no? Al preguntar qué hábitos y prácticas han cambiado con la pandemia, vi que tenemos muchas coincidencias en el cuestionario de las colegas de Colima, ¿no? Sí han pausado, por ejemplo, el uso del transporte público, refieren que en eso han ganado tiempo y que se sienten más cómodos estando en casa, ¿no? Es lo que no extrañan, incluso cuando se les pregunta ¿lo extrañas? Dicen no, eso no lo extraño, el transporte público. Sí extrañan y han cambiado sus hábitos alimenticios. Aquí está muy dividido porque algunos refieren que sí tienen más actividad física, otros tienen menos actividad física y por supuesto han elevado su uso de redes sociales. Ventajas y desventajas de la vida en la pandemia. Para ellos, extrañan, por ejemplo, salir y sentirse libres. Expresan que extrañan esos espacios de libertad y sentirse bien, salir de la rutina de sus casas, ¿no?
Sin embargo, también refieren, como con las colegas de Colima, que han establecido más dinámicas de autocuidado, ¿no? Dicen, ahora tengo más atención hacia mí, como mejor, me cuido. Entonces, eso lo ven como positivo, es una ventaja que ellos consideran de la pandemia, pero no dejan de extrañar la socialidad, ¿no? Valoran, por supuesto, el tiempo libre que tienen en familia y para el autocuidado, pero consideran que el encierro ha producido una realidad alterna, ¿no? Una realidad alterna a la vida cotidiana como ellos la conocían, ¿no? En ese sentido hay límites difusos. Ellos mismos expresan que la casa ya no solamente es la casa y el espacio de resguardo y el espacio de intimidad, sino que los expone, ¿no? Y a partir de ahí se refleja, ellos mismos lo dicen, en ausencia de horarios, la combinación de tareas de ambos ámbitos. Algunos decían, pues es que estoy trabajando y estoy en clase, estoy haciendo el aseo de la casa y estoy en clase, entonces hay una invasión de la intimidad en esta modalidad virtual. En cuanto a los espacios públicos virtuales, ¿qué es lo que salió cuando se les pregunta y qué es estar en línea, ¿no? Y cómo es el espacio público virtual y qué es recibir clases en línea? Ahí ven también una expresión de la socialidad, pero es una socialidad amorfa, irreal, invisible y con restricciones, ¿no? También en un segundo plano, les parece invasiva, es el espacio propio, dice, es mi espacio y me siento invadido, sin acceso libre, es estar dentro, a diferencia de los espacios públicos físicos, que es la representación de lo que está afuera, lo externo. En este caso es estar dentro, ¿no? 3 minutos. Donde se tiene que estar, pero no se puede ser lo oculto, lo inmóvil. Voy a adelantarme a la parte de los significados desterritorializados, ¿no? Los significados de la casa y salir de la casa son muy diversos, pero van a expresar esas contradicciones muy propias del proceso de adaptación y también está como muy dividida, digamos, los adjetivos que le ponen a los cuestionarios. 47 son positivos, 26 son negativos y entre los adjetivos positivos que mencionan es relajante, emocionante, necesario, lindo, salir de casa, pero cuando se les pregunta qué significa volver, también dice, pues también es el miedo, el temor a contagiarme, ¿no? Y estar en casa también les resulta agobiante. Acá se hizo un comparativo también en palabras y les pedimos que ellos jerarquizaran las tres en orden de prioridad, ¿no? La educación presencial para ellos es dinámica, es sociable, es interesante, es entretenida, es divertida, es buena. Mientras que la educación virtual es aburrida, es cansada, es estresante, es tediosa, es compleja, es pesada, ¿no? ¿Qué implica entonces la esfera pública virtual? Ellos se sienten como consumidores, ¿no? Y en algunos casos excluidos de esa dinámica del espacio público virtual, implica, por supuesto, todo un reto en educación pública. Algunas conclusiones. La representación de la socialidad pausada nos da aviso de la adversidad de los espacios públicos virtuales como alternativa, potencialidades y limitaciones, pero también nuevas exclusiones. Habrá que pensar espacios como la calle, por ejemplo, como un espacio en el que generamos vínculos, pero también como espacios de exclusión, de segregación, de problemas más cotidianos como la inseguridad. El concepto de realidad anclado a los espacios públicos físicos, y los espacios virtuales que ofrecen una realidad alterna, distante y real, dicen ellos, ¿no? Y finalmente es importante evaluar los usos y significados en función de los arraigos, de las identidades y de las exclusiones. Los significados arraigados al territorio siguen allí y probablemente van a volver con la pospandemia, pero las formas de socialidad de esos espacios van a sufrir cambios en códigos, en lenguajes, en normas de convivencia y probablemente van a generar nuevos arraigos a largo plazo desde el esquema de las representaciones sociales. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Ahora, en el tiempo que nos resta, podemos pasar al diálogo. Quien guste empezar y si tienen alguna pregunta a los participantes, favor de ponerlas en el chat y con gusto se las hacemos saber.
¿Quién gusta empezar puede hacerlo? Adelante con la participación de Andrea Aravena, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. O sea, muy interesante todas las presentaciones. Especialmente interesantes me parecieron aquellas que indagan acerca de las presentaciones de estudiantes de, bueno, esta última de la UNAM y de la Universidad de Colima, entiendo que se llaman, ¿no? Hubo unas 3 presentaciones en torno a estos temas. Y me parece especialmente interesante porque, bueno, cuando nosotros trabajamos esta investigación sobre imaginarios sociales y representaciones de la universidad en contexto de pandemia y post-estallido social, bueno, indagamos básicamente en estas mismas cuestiones, pero tratamos de ver cómo estas representaciones configuraban nuevas subjetividades juveniles, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mi pregunta va a todas las ponentes en ese sentido, ¿no? En el sentido si pueden hacer una reflexión respecto de qué tipo de subjetividades se están configurando. Eso por un lado. Y por otro lado, también invitarlas a que podamos intercambiar eventualmente paper, información sobre este tema. Yo les voy a dejar mi correo electrónico, principalmente porque cuando empezamos a escribir los papers de esta investigación nos percatamos que había muy poca información, ¿no?, sobre estudios de estudiantes en pandemia, sobre las representaciones de los estudios online y todo esto. Por lo tanto, me parece que sería rico que antes que salga el libro que haremos en este, ¿no?, o podamos intercambiar información para poder ver comparativamente nuestros resultados, si es que les parece a las colegas. Así que, bueno, muchas gracias a todas, felicitaciones porque me pareció realmente muy interesante. ¿Alguien más que guste dar su opinión, un comentario, alguna pregunta? ¿Puedo comentar algo? Claro que sí, adelante. Gracias. En lo que comenta la doctora Andrea, se me hace bien interesante esta parte de cómo abonamos desde lo que cada una expuso en la parte de las subjetividades juveniles. A mí algo que me pasó cuando empecé a trabajar con la doctora Alicia, ella es experta en los estudios de riesgo, vulnerabilidad social y desastres acá en la Universidad de Colima y en México. Yo tengo bastante tiempo haciendo estudios socioculturales de juventud, entonces algo que yo encuentro en este estudio que hemos estado realizando es que algo que puede abonar es la perspectiva teórica de la construcción social del riesgo y la vulnerabilidad, porque algo que encontramos en la parte del imaginario y de la subjetividad de estos jóvenes es que se hace evidente, se exponen vulnerabilidades diferenciales. Y aquí daría como lo conectaría con esta parte de la doctora Alicia para que nos hable un poco más de eso. Es decir, yo tenía ya bastante tiempo estudiando las problemáticas sociales y las expectativas de vida en la región occidente del país, mucho más en Colima, y yo no había visto con tanta claridad cómo una situación de confinamiento había implicado para los jóvenes tantos retos, y ponerme los lentes de la perspectiva teórica de la construcción social del riesgo y la vulnerabilidad me hizo tener una lectura diferente. Y aquí ya daría la voz a la doctora Alicia porque esa parte se me hizo súper interesante y yo creo que es súper pertinente y necesario abonar a esta parte de las subjetividades juveniles también desde los lentes de estas dos perspectivas teóricas. ¿Sí? Gracias. Bueno, yo creo que una de las cuestiones aquí importantes, ¿cómo se construyen esas subjetividades? Yo creo que es a partir de que los estudiantes están en un contexto presencial ya de por sí, con vulnerabilidades diferenciales,
pero con la llegada de la pandemia, con este contexto de riesgo sanitario a nivel global, esas vulnerabilidades diferenciales se hacen mucho más evidentes, ¿no? Y es ahí donde cada uno de ellos, a partir de sus recursos, a partir del contexto sociocultural en el que cada uno va, interactúa, se desarrolla, intercambia información, comunicación, etcétera, va construyendo esas subjetividades desde lo que tiene y de lo que no tiene, ¿no? Entonces, pero el detonante aquí interesante fue que un riesgo sanitario global nos permitió tener la mirada desde la construcción social del riesgo, porque la construcción social del riesgo hay dos mecanismos interesantes para poder estudiar, que es desde la percepción y desde la vulnerabilidad, que por lo tanto, si sumábamos el enfoque teórico de las representaciones sociales, pues hacían buen match entre dos teorías. Y justo ahí lo que comentábamos con la doctora Aide es que si bien las representaciones sociales me van a permitir analizar y ver cómo esos significados le están dando esos jóvenes a partir de esas subjetividades que están inmersas en él, y cómo desde la teoría de la construcción social del riesgo me va a ayudar a que esos significados se evidencien, sean tangibles en el contexto que él está viviendo, ¿sí? En un riesgo sanitario de pandemia a nivel global, pero que a nivel personal, individual, cada uno de ellos lo está viviendo y lo estaba viviendo de manera diferente, ¿no? De hecho, tanto Patti como Zulema, que son nuestras estudiantes, yo creo que en su experiencia, ellas podrían compartir de la misma manera que tanto Zulema como Patti, todo este proceso lo ha vivido diferente. Y que yo creo que en esta parte, por lo menos en los dos trabajos, estas dos teorías abonaron perfectamente para poder analizar y construir esa parte e identificar la parte de la objetivación y dónde anclan los estudiantes esa representación social. Muchas gracias. Lorena Magaña, si gusta, adelante con su participación, por favor. Justo en esta pregunta que nos hizo Andrea, ¿no? De qué tipo de subjetividad se está generando. Algo que a mí me llamó mucho la atención, me pasó igual que a Aide y Alicia, ¿no? Yo no tenía idea de qué tan complejo era para ellos todo esta mediación de la pantalla, ¿no? Y entonces preguntarles, por ejemplo, por el concepto de la educación pública y el espacio público y los usos que hacemos, me sirvió para ver que para ellos es como estar viviendo casi en un sueño, ¿no? De hecho, hubo alguien que respondió así en el cuestionario, ¿no? Ya quiero despertar. Entonces yo pensé que qué interesante, o sea, porque su concepto de realidad es justamente lo que está mediando para construir estas nuevas subjetividades, ¿no? Parece como que es irreal, ¿no? Como que esto no, ya quiero despertar, ¿no? Ya esto ya tiene que pasar. Y a mí me sirvió mucho ese sentido de la realidad, ¿no? ¿Qué implica entonces? ¿Qué es lo real para ellos? Es lo físico, es estar cara a cara, es que puedo ver al otro y tocarlo, pero la pantalla me impone un filtro que me da otra dimensión, ¿no? Incluso alguien al final, en un grupo de tutoría de los de primer ingreso, les dije, me van a ayudar y vamos a ir haciendo un ejercicio también para hacer este trabajo de representaciones, ¿no? No les dije qué, solamente les dije, me van a ayudar para poder explicarme qué están sintiendo ustedes ahorita que ingresan hacia la universidad, ¿no? Y es la nueva generación, y uno decía, es que yo no sé si estoy o no estoy en la UNAM, porque no la conozco, ¿no? No he llegado, no he pisado la UNAM. Vengo del CCH y conozco la prepa de la UNAM, pero CU alguna vez la visité con mi familia, pero no conozco la facultad. Entonces, no sé si estoy o no estoy, que creo que también lo decía Yaisira, ¿no?
que no saben si están o no están en la universidad y tienen miedo a no rendir, ¿no? Lo que deben rendir. Y lo otro que también me llama mucho la atención de lo que exponían ahorita Aide, es esto del riesgo pandémico, ¿no? La verdad es que yo no la había incluido en la categoría y me parece maravillosa porque, y es esto que dice Aide, cómo recuperamos la sociología del riesgo, ¿no? Todo el tema de la vulnerabilidad que genera no solamente la situación del estar fuera en la pandemia, sino que también estar dentro. Genera nuevas vulnerabilidades y otro tipo de riesgos que a lo mejor nosotras no veíamos, ¿no? Entonces me llama mucho la atención cómo podemos ir haciendo estas conexiones en todos los estudios. Y hay una pregunta también para Andrea. Algo que vi que incluiste fue lo de las pragmáticas, ¿no? ¿Cómo te ayudaste de este concepto de las pragmáticas más individuales y las gregarias para hablar del concepto del imaginario, ¿no? ¿Cómo las usas? Me gustó mucho la categoría, pero me gustaría saber cómo las usas. Ya, bueno, esta es una investigación que hicimos junto a Manuel Antonio Baeza, justamente, ¿no? Y desde hace mucho tiempo, desde diversos proyectos, venimos trabajando con el modelo de tipos ideales de Weber, ¿no? Entonces, justamente cuando yo dije el perfil pragmático, ¿no? O el perfil individualista, pragmático, psicologista, o el perfil gregario, responden a sujetos ficticios que derivan de la investigación. Entonces, a partir de sus representaciones de la universidad y los imaginarios que construyen, básicamente, como trabajamos con discursos, ¿no es cierto? En el análisis por malla temática, en sus discursos, desaparece el individuo, ¿no es cierto? Desaparece totalmente. Pero entonces analizamos el discurso por separado, pero juntando, ¿no? De nuestros, hoy día ya son 78 casos, pero en ese tiempo eran 58. Y por lo tanto aparece no todo en el mismo individuo, ¿no es cierto? Aparece un discurso de tipo absolutamente individualista. Yo lo que me interesa es sacar mi título, ¿no? Y la mayor parte tienen un discurso de tipo, el tipo polar, digamos, el sujeto ficticio, pragmático, individualista pragmático, es el más abundante, pero también es el que tiene más problemas psicológicos, el que tiene menos fe y esperanza en el futuro, el que tiene un imaginario de futuro casi apocalíptico, ¿no? Son muchos. Y hay una minoría, más bien estudiantes de sociología o unos pocos muy científicos como oceanografía, que dicen, no, yo estoy aquí por mi amor por la ciencia, por la humanidad y tengo fe en el futuro. No sé qué voy a hacer, pero quiero dedicarme a esto, ¿no? Entonces, distinguimos estos tipos, estos sujetos ficticios como tipos ideales. No sé si respondo a tu pregunta. Muy bien. Bueno, no hubo tiempo, hay muchos detalles en estos sujetos, pero son como 14 tipos distintos. Sí, gracias por la pregunta. Si ya no hay más participaciones, podemos tomar la foto de esta mesa. Si alguien desea participar, algún comentario, pregunta que se haya quedado por ahí, todavía tenemos un poco de tiempo. Adelante. Eulogio Romero Rodríguez, adelante. Muchas gracias. Quería preguntarle a la doctora Yeisira, ¿verdad? Me quedó la duda, ¿verdad? Si existen algunas diferencias, si su investigación se centró en estudiantes indígenas y no indígenas, o si fueron todos indígenas, si hay, ¿verdad?, alguna diferencia de las representaciones sociales, si están hablando de sí mismos o si están hablando de los indígenas, en fin, no sé si podría hacer algún comentario, ¿verdad? Muchas gracias y felicidades a todos. Muchas gracias. Adelante, Yeisira Dorantes. Su micrófono está cerrado.
He tenido problemas con el audio todo el tiempo. Bueno, gracias por la pregunta, Eulogio, gusto saludarte. La investigación que se desarrolla es en la Universidad Veracruzana justamente con estudiantes de 2 áreas de conocimiento. Lo que tratamos es de dar cuenta cómo ellos miran a aquellos que tienen características indígenas y valorar cuáles son los tipos de discriminación que están sufriendo quienes hablan otra lengua, otro idioma, otra cultura, otras costumbres, otra forma de vestir y cómo estas características culturales y regionales son elementos sustanciales para ejercer la discriminación racial entre estudiantes universitarios, pero sobre todo aquellos que pertenecen a los grupos étnicos, a los grupos indígenas de las diferentes regiones del estado de Veracruz. Particularmente es la exclusión, la discriminación, las palabras antisonantes, humillaciones, incluso las características económicas, calzado, vestido, lengua, costumbres, son elementos sustanciales que hacen evidente los actos y acciones de discriminación racial. Particularmente lo que quisimos es compararlo por áreas de conocimiento en el sentido de valorar si es el área, tanto de humanidades como el área económico, en donde más se ejercen estas acciones. En humanidades pensando que hay mayor reflexiones, charlas, pláticas, encuentros, diálogos justamente para la sensibilización de la no discriminación, de la no violencia, incluso de la integración de los elementos sustanciales de los derechos humanos. En la parte de económico-administrativos, pues valorar si los estudiantes de otra área también practicaban elementos que tendieran a estas acciones de discriminación. Finalmente, lo que nos lleva la investigación es de valorar que a pesar de que perciben la discriminación, también tienen acciones que están centradas en cómo ponderar o cómo eliminar o cómo erradicar justamente estas prácticas discriminatorias, como lo es el respeto, la tolerancia, el cambio de prácticas, la inclusión y pues obviamente todo lo que tenga que ver con la valoración de los derechos humanos y el respeto a este tipo de individuos. Entonces, es interesante cómo las representaciones sociales sobre la discriminación racial están presentes en los estudiantes, las valoran como algo negativo, sin embargo, sus prácticas demuestran otro tipo de acciones y ejercen actos discriminatorios a aquellos que a los que ven como diferentes, desiguales a los suyos por simplemente tener rasgos físicos, idioma, cultura y forma de vestir tradicional, lo que representa a su identidad cultural según la región de la que ellos hablamos. Y bueno, en el estado de Veracruz estamos hablando de que hay grupos náhuatl, totonaco, mixtecos y pues toda esta variedad de características culturales, pues finalmente pertenecen a grupos de estudiantes que aspiran a ingresar a la universidad a sus diferentes carreras y áreas de conocimiento. La universidad no los excluye, los incluye en el momento de que ellos pasan su examen de admisión, obtienen buenas calificaciones, buenas notas. Sin embargo, los actos comunes en la vida cotidiana escolar da cuenta de estas acciones y actos discriminatorios y que están presentes en las representaciones sociales. Y bueno, la teoría de representaciones de Sergio Moscovici nos permitió analizar desde las informaciones, actitudes y este campo de representación que han construido los estudiantes o nuestros actores educativos sobre aquellos a los que ven diferentes y que los señalan como pues estudiantes indígenas. Y evidentemente los actos discriminatorios se dan en el interior de la clase, es por los estudiantes universitarios, entre pares, entre iguales, pero también participan muchos de los profesores que incluso en esta encuesta, uno de los datos principales es que algunos profesores llegan incluso a insultarlos o a llamarlos indios, ¿no? Entonces, es muy interesante todo este trabajo que se recupera en la universidad y pues bueno, finalmente hablamos de un tema sensible, ¿no? De que lo percibimos también dentro de las prácticas sociales y que llegan a reproducirse dentro de este ámbito educativo o dentro de las instituciones de educación superior. No sé si respondo tu pregunta, Eulogio. Totalmente, muchas gracias. Y hay mucho más, ¿verdad? Cosas que
que sería muy interesante. Muchísimas gracias. Adiós. Bye. Adiós, un gusto saludarte. Y también a los panelistas, pues muchas felicidades. Me encantó el tema, creo que soy la única que desentona con el tema de COVID y la pandemia. Sin embargo, bueno, yo quiero precisar que también esta investigación fue desarrollada dentro del marco y el entorno de la pandemia y nos invitó a buscar nuevas técnicas de investigación y nuevas formas de cómo aplicar el instrumento de investigación, porque pues bueno, la separación, ¿no?, de las aulas, el estar con los estudiantes frente cara a cara, pues resultó ser imposible, ¿no?, como medidas justamente preventivas de salud. Y pues bueno, también nos marca una nueva era de cómo podemos hacer investigación y que las fronteras aquí no existen y que pues bueno, podemos seguir colaborando entre instituciones, entre universidades y localizar a nuestros estudiantes que finalmente también están muy interesados en participar en proyectos diversos de investigación. Un gusto también, maestras, estar con ustedes. Felicidades por sus aportaciones, por sus proyectos muy interesantes y siempre se aprende de ustedes y pues bueno, estamos aquí en un eje temático que nos une a todas, que es el tema de las representaciones sociales, los imaginarios, las identidades. Un gusto. Muchas gracias por su participación. Si alguien tiene algo más que decir, adelante, por favor. Solo pedirle perdón a Yeisira si es tan amable de dejarnos su correo también, porque bueno, Claro sin que duda sí. el tema de la discriminación y esto tiene que ver con la identidad. Claro, yo no lo mencioné antes porque no hay tiempo, pero sin duda es total, no es tangencial, sino que está totalmente inmerso, ¿no? Y ya pues, podemos ir pensando ese mismo tema. Yo misma en esta misma investigación hablamos temas de nación, de identidad y todo, por lo tanto es totalmente coherente. Y también se realizó online, ¿no? Eso es lo interesante. Digamos que es la misma cohorte de estudiantes que vivieron esta pandemia y que enfrentaron esta forma de estudios. Entonces creo que vale la pena darle una vuelta. Muchísimas gracias. Ya para cerrar esta mesa, por favor, a los participantes les pedimos si pueden abrir sus cámaras para poder tomar la foto de la reunión. Muchas gracias. ¿Están listos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Es todo. Muchas gracias. Les agradecemos su participación y asistencia. Por favor, no olviden registrarse en el link que les estuvimos poniendo en el chat, por favor, para generar sus constancias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Un gusto compartir. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a todas y a todos. Hasta luego, gracias. Mucho Muchas gusto. gracias. Hasta luego a todos y todas.